Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. Esta es la segunda parte de devocional. La hemorragia se detiene. En la primera parte hablaba que la fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Cuántas veces ha escuchado hablar de Jesús, pero no ha tomado la decisión, la determinación de visitar un lugar donde esté la presencia de nuestro Señor Jesús? La palabra de Dios dice que cuando ella habló hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer enferma hasta aquel momento escuchó seguramente los testimonios de los milagros del Maestro sanando a las multitudes. Y si hay algo que hemos visto en la gente hambrienta, son la gente que reciben los milagros de Jesús. La fe en esa palabra que escuchaba la llevó a avanzar hacia el Señor Jesús a pesar de los limitantes, los obstáculos y la barrera del camino para llegar a Jesús. Número 1, era una mujer impura para los judíos. Número 2, no tenía ni un poco de dinero. Estaba fatigada. Número 3, y débil por su anemia. Número 4, había una gran multitud que superar para llegar a Jesús. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: ve que la multitud te aprieta. Y dice: ¿quién me ha tocado? Amada hija e hijo, a pesar de todo esto obstáculo, esta mujer enferma de flujo de sangre creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y decidió en busca de Él y se llenó de fe, como tú y yo tenemos que llenarnos en este día. Se llenó de esperanza y por eso avanzó con las fuerzas que le quedaban. Amada iglesia de Jesucristo, sin importar lo que los religiosos o escrupulosos del momento pudieran decir, el manto que el Señor Jesús llevaba nos señala su autoridad y poder para sanar y liberar, y ese manto está disponible para él ahora. Nosotros tenemos un programa llamado Ella Espera por Ti. A la distancia, en el país, en la cárcel, en el hospital, en el estado donde se encuentra, puede ser el lugar más lejos del mundo. Hay un satélite allá arriba, tenemos internet. Hemos visto Dios obrar, liberar, sanar, hacer milagro extraordinario. Y esta mujer decía: porque si tocare tan solamente su manto, seré salva. Número 1, podemos recordar aquí, por ejemplo, que el manto del profeta Elías con el que cubrió a Eliseo cuando lo llamó a hacer su reemplazo, Eliseo reconoció que Elías era el enviado del Señor. Reconoció su oficio como profeta de Dios, reconoció la autoridad delegada en Elías. Y con este manto Elías y luego Eliseo abrieron el río Jordán, y el manto en los profetas era la señal de su oficio. Aquí podemos recordar también a David, al rey Saúl en la cueva. La palabra de Dios nos dice: y se turbó David por haberle ocultado el borde del manto del rey Saúl. Y el manto pues nos habla de poder y de autoridad. Amadas hijas e hijos, en el pueblo judío, por instrucción del Señor, llevaba en el borde de su manto unos flecos que representaban la palabra de Dios. Esto nos recuerda que cuando tú alcanzas la presencia de Dios, poder sale de Él y muchas cosas grandes y poderosas suceden. Y el Señor Jesús manifestó su inmenso poder en esta mujer que había padecido el flujo de sangre por 12 años y fue sanada al instante. Escuchen esto, solamente de ella escuchar, como decía en la primera parte, los testimonios, la gloria que se manifestaba en la gente que estaba enferma, ella desafió la multitud.
Usted tiene que hacer lo mismo. Yo no sé por qué usted está padeciendo, pero lo que sí estoy seguro es que si busca su gloria, si busca su presencia, si el hambre que usted tiene va donde está la presencia, algo va a ocurrir con tu vida. Amada iglesia de Jesucristo, Jesús sanó a esta mujer enferma del flujo de sangre y la característica de su enfermedad quedan expuestas claramente en este pasaje, pero hay además otras cosas que debemos ver y destacar, como por ejemplo su perseverancia y esfuerzo a pesar de todos los obstáculos y de los fracasos vividos. La determinación de esta mujer enferma que Jesús sanó es admirable, pues debió superar varias barreras para llegar al Maestro. Y hablamos de cosas como, número 1, su debilidad física por la pérdida continua de sangre. Número 2, la multitud que rodeaba y apretaba al Señor Jesús. Número 3, su condición de salud hacia impura para acercarse al Maestro según la tradición judía. Número 4, su propio miedo, complejo y fracaso anteriores. Por eso mucha gente que se apartan de Dios, se descarrían, se desvían. Ellos no quieren volver a la casa de nuestro Señor Jesús. Tiene que tomar la decisión como esta mujer, dejar el miedo, dejar el complejo. A pesar de todas estas cosas, esta mujer decidió luchar y perseverar hasta llegar a tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Su fe y el poder de Cristo la hizo perseverar hasta alcanzar su milagro. La palabra del Señor es una palabra que está vigente en el ahora. Tu fe te ha sanado. Esa es la palabra que Jesús desata sobre ella. Destacan cuán importante es la fe para alcanzar la obra sobrenatural y poderosa de Dios a nuestro favor. Y yo te hago una pregunta, amada hija e hijo. Muchas veces te preguntan, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. Tiene fe, pero no va a la casa de Dios. Muchas veces pretendemos que el milagro nos va a llegar a nuestra casa. Muévete de donde está. Busca a Jesús donde Él está. De mañana te buscaré. El profeta Daniel lo buscaba 3 veces al día. Moisés iba al monte y lo buscaba. Hay una palabra que la gente dice, donde hay 2 o 3, Dios está ahí. Pero si los 2 o 3 están en pecado, Dios no va a estar ahí. No te confunda. Dios está donde hay santidad. Dios está donde hay obediencia. Por eso hay lugar específico donde habita y mora. El poder del Espíritu Santo reposaba plenamente sobre la vida del Señor Jesús, quien después de esto se dirigió a la casa del principal de la sinagoga y allí resucitó a su hija que había muerto. Y podemos creer plenamente en Jesucristo que no hay nada difícil para Él. Y termino con esta bendita palabra. Nuestro Dios es poderoso. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Solo requiere que nos acerquemos a Él como lo hizo la mujer de la hemorragia. Ella se acercó a Jesús. Ella se acercó a Él. Esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar, pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y en su palabra podemos confiar y vencer todo lo que está pasando en tu vida. Amadas hijas e hijos, termino con esta palabra. Así como nuestro Señor Jesucristo sanó a la mujer enferma, Él sigue sanando y librándote. La palabra de Dios nos enseña varios pasajes del poder sanador de Jesús sobre varias mujeres. La mujer enferma de flujo de sangre fue una de ellas. Además, en cierta ocasión el Señor Jesús llegó a una sinagoga a enseñar la enseñanza y fue parte esencial de su ministerio. Y debemos tener presente que la sinagoga no solo ingresaban personas judías y gentiles convertidos al judaísmo, pero en esta ocasión Jesús manifestaría una vez más su poder sanador. Y este poder sanador está cayendo sobre ti, te está sanando, te está liberando y te está restaurando.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta palabra que alguien va a ser bendecido.